Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Qué bueno saludarles nuevamente, después de algún tiempecito, ausentes aquí, ¿verdad? Siempre nos estábamos viendo, pero al menos aquí, en esta labor de enseñar. Mis hermanos, el tema central en el cual vamos a estar desarrollándonos, desenvolviéndonos en esta mañana, es la importancia del estudio bíblico personal. Ustedes ya lo están viendo por ahí. Y vamos a estar estudiando Juan capítulo 3 en el versículo 3. Quiero presentarles algunas premisas previo a continuar con el estudio de esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, tengo que darles, no sé si para algunos será mala noticia, quizás para otros una buena noticia, pero quiero decirles de que la fe no puede permanecer si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Yo no sé por qué algunos tienen conflicto con el tema de lo teológico, perdón, ya voy a botar esto, con lo teológico y con el estudio. Muchos tienen como que ese recelo de que de qué sirve tanto estudio, ¿verdad? Si no lo vivo, y comienzan a presentar este tipo de argumentos, ¿verdad? De que de nada sirve todo eso, ¿verdad? Hay gente que no tiene estudio y que tiene una vida espiritual buena, pero fíjense, mis hermanos, de que la palabra de Dios enseña todo lo contrario. La palabra de Dios enseña de que si yo no guardo la ley de Jehová, si yo no busco cómo estudiarla y meditarla cada día, si yo no busco cómo conducirme acorde a la palabra, pues no voy a ir a nada. ¿Cómo dice el Salmo? No recuerdo cuál es ese Salmo, no sé si ustedes me ayudarán. Aquel Salmo que dice: ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es decir, no podemos buscar nosotros limpieza, no podemos nosotros encontrar un camino claro por el cual seguir si no guardamos su palabra. Y para guardar su palabra, pues tenemos que entenderla también. Obviamente, por supuesto, mis hermanos, esto no es solo cuestión de algo, de un estudio riguroso de procesos humanos. Eso es importante, y también es importante e indispensable que el Espíritu Santo nos esté guiando, porque tampoco no sirve de nada ser tan inteligentes para estudiar si el Espíritu Santo no respalda lo que descubrimos a la luz de este estudio. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos nosotros pretender crecer en nuestra fe sin estudiar la palabra. No poco podemos pretender conocer a Dios sin estudiar la palabra. Es un requisito indispensable para nosotros, los hijos de Dios, no solo para el pastor, mis hermanos, para el hijo de Dios, es indispensable estudiar la palabra de Dios. ¿O creen ustedes, mis hermanos, de que por iluminación divina yo puedo llegar a ser médico cirujano con especialidad en la neurología sin haber pasado, ¿cuántos años, mis hermanos? Unos 12 años estudiando para llegar a ser especialista en neurología? ¿Creen ustedes que por iluminación divina, ok, hoy en la noche ya el Señor me reveló por sueños y mañana voy a llegar a pedir trabajo en el Hospital General San Juan de Dios o en el Roosevelt, en cualquier hospital, y voy a pedir un trabajo como especialista de neurología? ¿Ustedes creen que eso es posible? Bueno, quizás sí, ¿verdad? Porque Dios pues puede hacer cosas increíbles, pero no, mis hermanos, la realidad es que no. Para eso Dios ha dejado ciertos procesos por el cual podemos prepararnos para llegar hasta ahí. Igual pasa con la palabra del Señor, mis hermanos. No todo es
por revelación divina de que ya nos llegó ahí, ya dimos un versículo, ay, ya, no, mi hermano, no todo es así. Cuando nosotros leemos la palabra y la meditamos y reflexionamos, estamos haciendo un ejercicio de reflexión. Pero estudiar, mis hermanos, es harina de otro costal. El estudio de la palabra es otra cosa. El estudio de la palabra, mis hermanos, se requiere de ciertos procesos didácticos, de ciertos procesos de investigación para poder descubrir lo que está ahí. Cuando yo vengo, mis hermanos, y leo lo que algunos han dicho, leo los artículos que algunos han publicado, eso no es predicar, eso es exponer una revisión sistemática, así se le llama a esos documentos. Cuando yo recopilo artículos de lo que otros ya dijeron y vengo y saco yo unas conclusiones, a eso se le llama revisión sistemática. Entonces vengo yo y si hago ese ejercicio, que no estoy diciendo que está mal, solo les estoy explicando la diferencia. Cuando yo vengo y leo lo que alguien comentó, los artículos aquí, los artículos allá, saco algunos puntos, se los pongo ahí en la diapositiva, vengo y saco conclusiones a partir de eso, a eso se le llama revisión sistemática. Y está bien, pues eso es una de las formas homiléticas de la exposición de la palabra. Pero estudiar es otra cosa. Estudiar requiere de cierto conocimiento previo de cómo yo debo desarrollar un estudio. Para eso, mis hermanos, existen materias específicas a las cuales se les denomina hermenéutica y exégesis. Si alguno de nosotros está interesado en estudiar la palabra, no hay otra forma más que saber estos métodos hermenéuticos, saber estos métodos exegéticos, conocer, comprender cómo desarrollarlos y entonces así estudiar la palabra. Por eso yo les decía a mis hermanos, yo no sé si es mala noticia para usted o es buena noticia. Cuando recuerdo que, bueno, siempre he sido curioso. Recuerdo cuando estaba estudiando los 30 cursos del bachillerato en Ministerio Cristiano, siempre fui curioso y casi siempre cuando escuchaba a los pastores que estaban dando las clases, surgían muchas controversias en mi mente. Controversias no de duda, sino más bien de aclaraciones. Y mis hermanos, esta segunda premisa, ya para leer el versículo, es que quiero encontrar las palabras adecuadas. Para tener claridad, mis hermanos, de lo que la palabra de Dios habla, de lo que la palabra de Dios dice, también es necesario conocer el idioma. Por ahí, mis hermanos, algunos dirán, pero ¿para qué voy a estudiar el idioma si ya existen como 25 o 30 versiones? Bueno, pues está bien si usted quiere leer las versiones y comenzar a estudiar a partir de ahí, está bien, pero déjeme decirle de que no va a estudiar bien. Para descubrir bien lo que la palabra de Dios dice, es necesario conocer el idioma. No estoy diciendo hablarlo, estoy diciendo conocer la gramática de lo que ahí está escrito. Conocer la gramática hebrea, conocer la gramática griega y entonces comenzar otro ejercicio. Por lo tanto, mis hermanos, yo quiero que nosotros tengamos la conciencia de que estudiar la palabra no es un ejercicio a la ligera. Estudiar la palabra
Es un proceso didáctico muy serio por el cual debemos de pasar para entender lo que ahí está escrito. Junto con este proceso didáctico humano, este ejercicio mental, es indispensable que el Espíritu Santo esté guiando nuestra mente, nuestro espíritu, para entonces poder tener, como se dice popularmente, para tener un match entre la inteligencia que yo tengo para estudiar y el respaldo espiritual para poder comprender lo que ahí está escrito. Ambas cosas debemos de llevarlas en la mano. Dicho esto, mis hermanos, en la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar, ¿qué ven ustedes ahí, mis hermanos? En la siguiente diapositiva. Ven una imagen como en color blanco, ¿verdad? Y ven como que por ahí unos jeroglíficos, dirán por algunos. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que eso que ven ahí en la pantalla, eso es el versículo 3 del Evangelio según San Juan en el idioma griego koiné. Quiero, mis hermanos, que nosotros veamos la importancia del estudio bíblico personal a partir de un estudio que yo les voy a enseñar. Mis hermanos, lo que vamos a estudiar en este momento solamente es un pequeño extracto del método de exégesis avanzada en el cual vamos a estudiar la gramática del versículo. En la exégesis avanzadas, previo a estudiar la gramática, hay todo un estudio que uno debe de hacer histórico, hay todo un estudio político, un estudio territorial, un estudio económico, que uno debe de investigar, que uno debe de hacer antes de ir al estudio de la gramática, de la literatura, de lo que ahí está escrito. Por lo tanto, mis hermanos, en esta mañana yo solo les quiero mostrar cómo es que mi persona, cada vez que enseña lo que está aquí escrito, lo que mi persona hace solamente como un extracto de todo el conjunto de la exégesis para estudiar. Y yo quiero, mis hermanos, que para que no se me duerma, cada vez que yo diga la frase y he aquí, todos vamos a decir lo siguiente: y he aquí la importancia del estudio de la palabra de Dios. Yo quiero que lo repita conmigo: y he aquí la importancia del estudio bíblico, no, ¿cómo dije? Del estudio, de la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, otra vez: y he aquí la importancia del estudio de la palabra de Dios. Otra vez: y he aquí la importancia del estudio de la palabra de Dios. Esa frase la vamos a estar repitiendo en más de una ocasión. Por lo tanto, cuando usted escuche que yo diga y he aquí, por favor, me acompaña a completarlo. ¿De acuerdo? Y si no esté de acuerdo, mis hermanos, pues ni modo, ¿verdad? Hagámoslo. Muy bien, mis hermanos. En esa diapositiva ustedes ven ahí el idioma griego koiné del versículo 3 del capítulo 3 del libro de Juan. Yo quiero que entonces usted me acompañe. Vámonos ahí a nuestra Reina Valera 1960 y vamos a leer este versículo mientras está ahí la diapositiva en este idioma. El Evangelio según San Juan, capítulo 3. Bueno, por cierto, mis hermanos, un paréntesis, ya que el pastor leyó Segunda de Crónicas, ¿usted sabe quién es el rey más joven en reinar, valga la redundancia? No es Josías. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien por ahí habrá visto? ¿No? Fue Joás. Joás tuvo 7 años cuando comenzó a reinar. Josías tenía 8. Por lo tanto, Joás fue el más joven en comenzar a reinar. Solo para que tenga ahí ese dato que se me vino a la mente ahorita que el pastor leyó a Josías, que tenía 8 años. Joás era el más joven, tenía 7 años. Cierro paréntesis.
Leamos entonces, mis hermanos, Juan capítulo 3, versículo 3. Y al momento, de hermanos, de mostrarles este desarrollo de cómo se analiza gramaticalmente de forma práctica, mis hermanos, porque esto lleva tiempo. Esto, mis hermanos, sin exagerar, para tener claro cómo estudiar gramaticalmente, hermanos, como cuánto, Pastor Pedrito, calcula usted que nos tardamos aquí cuando veníamos a estudiar el idioma con el Pastor Juan Lemos, unas 4 horas tal vez, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Unas 4 o 5 horas tal vez. Nos quedamos estudiando, mis hermanos, para un versículo, mis hermanos, un versículo, porque pues, el Pastor Juan Salvador Lemus, que es el profesor de idiomas bíblicos que tenemos aquí en el distrito, en el seminario, el pastor nos hacía analizar de manera, en la sintaxis, en lo morfológico, en lo semántico, en lo epistemológico, cada palabra, mis hermanos, del versículo. Eso nos llevaba un montón de tiempo. En esta mañana no vamos a hacerlo palabra por palabra. Nos vamos a centrar en 4 palabras. Por eso ustedes ahí en la imagen ven que hay 4 palabras que están encerradas en un círculo rojo, ¿verdad? ¿Sí la ven? ¿Sí? ¿O ya pasaron la imagen? No, ahí está, ¿verdad? Hay 4 palabras que están encerradas en un círculo. Esas 4 palabras vamos a estudiar de manera así bastante práctica, pero yo quiero que ustedes noten la rigurosidad que es de estudiar la palabra de Dios. Dice entonces Juan capítulo 3 en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un versículo corto, pero es un versículo muy importante, mis hermanos, porque en este versículo nosotros encontramos la base de uno de los artículos que tiene la iglesia del Nazareno. Bueno, creo que es uno de los artículos que es un conjunto de 3, que es la regeneración. ¿Cuál es ese artículo, mis hermanos? ¿Recuerdan ustedes? La regeneración, la adopción y ¿qué más? Bueno, por ahí, allá atrásito yo vi un cartelito que te llevaba los artículos de fe. Ya cuando termine el culto, mis hermanos, le van a dar una ojeadita, ¿verdad? Ese cartelito, y vayan a ubicarse en el artículo que dice la regeneración. Mis hermanos, este versículo tiene la base de este artículo. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, creer en algo de lo cual no conocemos su origen, del cual no conocemos su base? ¿Acaso no seríamos ingenuos creer en algo en el cual no tenemos una simiente? Y fíjense, mis hermanos, que hay muchos en la iglesia que creen sin tener simientes, creen sin tener bases, creen sin tener experiencia espiritual con el Señor. Entonces yo me pregunto, pero entonces, ¿qué es lo que cree? Por eso, mis hermanos, quiero exponerles esto, quiero explicarles esto, quiero enseñarles esto. Por supuesto, solamente en esta ocasión es una muestra. Es importante que la iglesia, por supuesto, tenga también estos programas rigurosos de cómo estudiar la palabra. Porque si no, mis hermanos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no estudiamos? ¿Cómo vamos a saber dónde conducirnos si no estudiamos la palabra de Dios, la ley de Jehová? No se puede. No hay otro camino. Por eso dice, mis hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17, bueno, del versículo 16, de que
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. No podemos nosotros, hermanos, estar preparados para hacer una buena obra como iglesia si las Sagradas Escrituras no es la base de nuestro conocimiento. Y para tener conocimiento es necesario estudiar. Entonces, mis hermanos, vámonos entonces a estudiar la primera palabra, mis hermanos. Esas 4 palabras que ustedes habían visto ahí en esa diapositiva, la primera palabra se pronuncia genetze. Genetze. La segunda palabra se pronuncia anotze. Anotze. La tercera palabra, mis hermanos, que encontramos ahí encerrada, se pronuncia dunatai. Y la última palabra, la cuarta palabra, se pronuncia idaín. Estas 4 palabras vamos a estudiar en esta mañana. La primera palabra, entonces, mis hermanos, vámonos ahí entonces a la primera palabra, genetze. Ahí ya se las transliteré en esa diapositiva. ¿Cómo se pronunciaría? Genetze. Esta palabra, mis hermanos, es la palabra en la Reina Valera donde menciona, de cierto te digo, que el que no naciere. La palabra naciere en el idioma es genetze. Y nosotros vemos entonces, mis hermanos, que esta palabra genetze es un verbo aoristo pasivo conjuntivo. ¿Qué significa, mis hermanos, que sea un verbo aoristo en primer lugar? Un verbo aoristo, mis hermanos, es un concepto griego que se tiene, que en nuestra gramática castellana, en nuestra gramática en español, la conocemos como un pretérito. Los verbos en pretérito, mis hermanos, son aquellos verbos que señalan una acción que ya se hizo en un momento y en un lugar determinado. Es decir, un evento pasado que ocurrió en un lugar, que ocurrió en un momento y que ya culminó. Por ejemplo, yo pudiera decir, el día de ayer cené huevo, allá en El Salvador le decimos huevo picado, aquí le dicen huevo revuelto, ¿verdad? Bueno, y quizás tengan razón, fíjense, mis hermanos, porque a muchos guatemaltecos yo he visto que hacen el huevo revuelto literal, o sea, lo revuelven. Cambio en El Salvador le decimos picado, mis hermanos, porque bueno, yo no sé los pastores que dieran, pero la mayoría los picamos hacia el huevo, ¿verdad? O sea, ponemos ahí el huevo y con la cuchara vamos tac, 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 tac. Vamos haciendo así, por eso le llamamos picado. Ayer cené huevo picado con frijoles licuados. El verbo cené es un pretérito. ¿Por qué? Porque ocurrió el día de ayer, por la noche, en el momento de la cena, en la que yo comí y ya no sigo cenando, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, este momento de cené ya pasó, ya culminó, terminó. Eso significa un verbo aoristo. En griego es aoristo, en español es pretérito. También menciona ahí que este verbo es un verbo pasivo. ¿Qué quiere decir, mis hermanos, que es un verbo pasivo? Un verbo pasivo quiere decir de que el sujeto de una oración no es el que realiza la acción. Por ejemplo, pudiéramos decir, Andy tocó la batería en el momento de la alabanza. Eso, mis hermanos, esa frase está en una voz activa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que yo toqué la batería. Pero ¿qué quiere decir entonces que la hagamos en un momento, en una voz pasiva? Entonces yo cambiaría la frase, diría, la batería fue tocada por Andy. Ahí entonces la batería está recibiendo la acción que yo ejecuté al tocarla. Eso significa voz pasiva. Cuando yo no soy el que realizo la acción, sino que yo soy el que la recibo.
Miren aquí cómo va tomando sentido la palabra el que no naciere. Jesús le estaba diciendo allá a Nicodemo, porque Nicodemo se le acercó a Jesús preguntándole que cómo podía, ¿cómo fue lo que le preguntó Nicodemo, mis hermanos? ¿Cómo podía para qué? Para heredar, ¿verdad? El reino, ¿verdad?, de Dios. Y Jesús le dijo, bueno, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, mire cómo aquí va tomando sentido. Porque Jesús está hablando entonces de aquí, de un momento que tiene que pasar una vez, porque de eso se trata el pretérito, de eso se trata el aoristo, que pasa una vez y ya no se vuelve a repetir, porque eso ya pasó. Y miren que sea en voz pasiva, quiere decir de que no es Nicodemo el que tiene que buscar nacer de nuevo. No es Nicodemo. Es una acción que Nicodemo recibe. Miren qué importante, aquí ya le vamos tomando. Si usted es pilas, si usted me anda siguiendo, usted dirá, aquí va tomando sentido entonces. No es que yo tenga que nacer, no, es que hay algo que hace que yo nazca una vez más. No es que yo busque, no es que sean méritos humanos los que me permiten a mí nacer de nuevo, no, es algo que viene de parte de Dios, lo que me hace a mí nacer de nuevo. Por lo tanto, aquí ya te va tomando sentido lo que va diciendo Jesús. Y también, mis hermanos, ahí dice que es un verbo subjuntivo. ¿Qué quiere decir de que sea un verbo subjuntivo? Los verbos subjuntivos, mis hermanos, son aquellos verbos que expresan un deseo, expresan una probabilidad o expresan una situación hipotética. Por ejemplo, un verbo en una frase subjuntiva diría, está nublado, está soleado el día de hoy, ojalá lloviera por la tarde. Esta expresión de ojalá, o esta interjección se diría, es una oración subjuntiva. ¿Por qué? Porque yo estoy mostrando un deseo de que ojalá lloviera. No pueden ser situaciones hipotéticas, situaciones que nosotros estamos buscando posibilidades, probabilidades de que si sucede o no. Está nublado, de repente va a caer una lluvia de esas fuertes, hasta se ve que granizo va a caer. Algunos que tienen buen ojo, ¿verdad? Dicen, esa nube trae granizo. Son situaciones hipotéticas porque no sabemos qué traerá la nube aparte de lluvia, truenos y todo eso. Eso significa que sea un verbo subjuntivo. Entonces quiere decir que este verbo, mis hermanos, que vemos en la Reina Valera, que solo dice naciere, nos expresa un acto en primer lugar que sucede una sola vez. Por eso el verbo aoristo, porque sucede una sola vez. Número 2, hay algo que me hace a mí nacer. Algo me hace a mí llegar a ser alguien. Y número 3, Jesús está hablando de una manera figurada. Por eso es subjuntivo, porque está hablando de una manera alegórica. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que Nicodemo en el versículo 4 viene y le dice, nacer de nuevo, o sea que me tengo que meter en el vientre de mi mamá? A mi mamá le decimos en la casa nana, ¿verdad? Nanita. Entonces yo diría, o sea que me tengo que meter otra vez en el vientre de mi nanita y volver a nacer. Que hermano, aquí vemos cómo Nicodemo no la cachó, no la pescó Nicodemo. Jesús estaba hablando de una manera figurativa, de una manera alegórica, por eso lo subjuntivo. Y Jesús le estaba diciendo que hay una sola vez que pasamos por eso, que no es el estudio necesariamente, que no es la inteligencia que yo tengo necesariamente, la que me hace a mí nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una obra de Dios por medio de su Espíritu. Eso le estaba diciendo Jesús. Literalmente, no lo estaba diciendo literalmente.
Pero entonces, ¿por qué no lo tradujeron así? Bueno, mis hermanos, pues tendríamos que preguntarle ahí a Cacedonio de Reina, que fue el que tradujo esta versión, y tendríamos que preguntarle a Cipriano de Valera, que fue el que la revisó, que por qué entonces no lo tradujeron así. Y he aquí la importancia del estudio de la palabra de Dios. Porque aquí solo dice naciere, pero ¿qué es lo que en realidad quiso decir Jesús? Por eso es importante, mis hermanos, estudiar. Esto, mis hermanos, este genetze significa, ahí ustedes ven que significa regenerar. Tiene, por supuesto, otros significados. Por ejemplo, tiene el significado de engendrar y también tiene el significado de procrear, hablando propiamente del papá, propiamente del padre. Esta procreación de la que habla genetze habla precisamente solamente del padre y por supuesto por extensión de la madre, pero se enfoca en la procreación del padre, o sea, del padre de familia. Y mis hermanos, tiene una derivación, esta genetze, de una palabra, de dos palabras, genos. Genos significa linaje, significa una nación, y también se deriva de ginomai. Ginomai significa generar, hacer que algo sea, hacer que alguien sea, hacer que alguien llegue a ser. Por lo tanto, mis hermanos, esta palabra es la base del artículo que nosotros tenemos de la regeneración. Quizás si ustedes leen el manual, no lo va a explicar así el manual, porque el manual pues solo menciona citas bíblicas y algunos conceptos reflexivos. Pero esta es la base, mis hermanos, del por qué nosotros creemos en la regeneración que podemos tener por medio del Espíritu Santo. Jesús aquí mismo nos está diciendo, con esta palabra de naciere, genetze. Este concepto, mis hermanos, implica, ¿qué significa, mis hermanos, regenerar? Regenerar. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, mire hermano, yo siempre fui muy, no fui malo, pero sí fui muy como que me era muy difícil las matemáticas. Era muy complicado. Había que aprenderse que fórmulas, mis hermanos, eso siempre me costó. Y no porque yo tuviera pereza, mis hermanos, no, que simplemente se me era difícil aprenderme la fórmula. Yo me la aprendía, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. De repente esas otras fórmulas de a al cuadrado más menos raíz cuadrada de ¿qué era, mis hermanos? De b al cuadrado menos ac al cuadrado dividido en 2a. Algo así era la fórmula. Yo me la memorizaba, ahí está la fórmula. Pero ahora de desarrollarlo, mis hermanos, yo me perdía. Y yo recuerdo que algunos profesores, cuando de repente yo lo hacía, ahí está, ya lo hice, se lo mostraba, está malo, y lo hice con lapicero. Si lo hacía con lápiz, ni modo, agarraba el borrador y a borrar todo lo que ya había hecho para volverlo a hacer. Si lo hice con lapicero, ni modo, marcaba una X, que eso estaba malo, y tenía que voltear la hoja y volverlo a hacer. La regeneración, mis hermanos, implica destruir y derribar lo que estaba construido para volver a hacer algo desde cero. Eso significa regeneración, que son conceptos muy químicos, son términos muy bioquímicos, muy biológicos. Regenerar, que se va en el laboratorio y se comienza a estructurar. Todos esos estudios, ¿verdad? Que hoy se conocen popularmente, de las clonaciones, que el estudio de las células madres, ¿verdad? Todo eso, mis hermanos, es cuestión de la genética. Y de eso se trata esta palabra, la regeneración. Lo que nos está entonces diciendo aquí, mis hermanos, este verbo es que
ese nacer del que está hablando Jesús es una nueva estructura. Es algo nuevo, algo distinto. Lo que se conocía antes se echa a la basura para comenzar desde cero. Eso significa, eso es lo que Jesús le estaba queriendo decir a Nicodemo. Ahora bien, mis hermanos, vámonos a la segunda frase, a la segunda palabra, que es anotzen. Esta palabra anotzen, mis hermanos, es la frase que dice, que complementa al verbo no naciere, que dice de nuevo. Esta frase en español, de nuevo, que es un complemento del verbo, es decir, estamos hablando de una parte del predicado en la oración, del no naciere de nuevo. En griego, mis hermanos, anotzen es un adverbio. Este adverbio, mis hermanos, lo que significa es desde arriba, desde lo alto. Una de las implicaciones de este adverbio es de nuevo, desde el inicio. Este adverbio anotzen, mis hermanos, se deriva de una palabra griega jano, que significa hacia arriba o por encima. Es decir, lo que la semántica de este adverbio, mis hermanos, lo que nos está diciendo es, o lo que nos está indicando por su derivación, que significa por encima, es que la analogía que está usando Jesús da una connotación de que hay un punto de inicio, hay un punto por el cual tenemos que iniciar, y ese punto, mis hermanos, es desde el principio, desde su origen. Esto implica este adverbio. Miren que en nuestro español solo leer de nuevo no nos da este significado, pero estudiar lo que Jesús, o lo que al menos en este caso Juan escribe en griego koiné, de lo que Jesús le dijo a Nicodemo, nos da a entender de que el nacer de nuevo significa significa volver a iniciar desde aquel punto de origen que fuimos creados. Por eso, mis hermanos, yo les quiero compartir una conclusión conceptual de estas dos palabras, que ahí la podemos ver en un cuadrito azul. La conclusión, ya van 2 veces, mis hermanos, miren como que se me va trabando la mano aquí. Esta conclusión conceptual de estas dos palabras, mis hermanos, ¿qué significa entonces nacer de nuevo? Nacer de nuevo, mis hermanos, significa una nueva estructura sobre una nueva base. Mis hermanos, no podemos nacer de nuevo siendo los mismos. Dios necesita erradicar, Dios necesita destruir lo que somos a causa del pecado, para entonces comenzar a construir una nueva estructura en una nueva base. Y esta base, mis hermanos, es el punto de origen, es el principio de todo. ¿Cuál es el principio de todo? ¿Cuál es el origen de todo? El corazón de Dios, mis hermanos. Y a partir de este punto de origen, inicia entonces una reconstrucción espiritual, una reconstrucción racional, una reconstrucción emocional realizada por aquel arquitecto del universo, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que creó las estrellas y los planetas. Él es el único que puede destruir y volver a construir. Pues Él, mis hermanos, es el principio de todo. Y no así dice el capítulo 1 de Juan, de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. En el Antiguo Testamento también Jehová en varias ocasiones dijo, no hay Dios antes de mí. Yo soy el principio de todo, yo soy el que soy.
Yo he existido desde siempre. Por lo tanto, mis hermanos, nadie puede hacer la obra de regenerar nuestra vida, sino solamente Dios. No es el pastor, no es la iglesia, no es un canto. No, mis hermanos, nada de eso puede regenerar nuestras vidas. El único que puede regenerar nuestras vidas, el único que tiene poder, es el arquitecto llamado Dios. Y por medio de Jesucristo, entonces nosotros somos regenerados, conforme al modelo original que Dios creó en Adán. Adán fue creado como el hombre perfecto. Claro, el pecado lo vino a destruir. Pero a través de Jesús, Dios afirma este origen por el cual fuimos creados. Y no dice, miren cómo dicen mis hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen ahí al libro de Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 12, si no estoy mal, Efesios capítulo 4. Sí, en el versículo, leamos el versículo 11 y 12, pero yo quiero que veamos el versículo 13. Leamos desde el 11, dice: y él mismo constituyó, hablando de Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Miren, hermano, qué importante eso, la cabeza. Estamos hablando de lo que está en el principio, lo que está arriba, lo que está por encima, lo que ya acabamos de ver con este adverbio. ¿Con qué fin entonces es el punto de nacer de nuevo? Con el fin de que nosotros tornemos nuestra vida a aquel modelo de Jesús, a ese varón perfecto, como diría también, como ya leímos, ya les mencioné en 2 Timoteo, preparados para toda buena obra. Por lo tanto, y eso pasa, mis hermanos, una sola vez. Esta regeneración pasa una sola vez. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta vida cristiana es una vida cristiana importante y muy rigurosa, que la tomemos con seriedad. Por eso, mis hermanos, no podemos nosotros estar todo el tiempo pensando de que a cada rato le fallamos a Dios. Porque el que nace de nuevo por parte del Espíritu de Dios se torna en aquel varón perfecto, en aquel punto de origen con que Dios nos creó. Por eso, mis hermanos, cuando usted escuche que de repente dice, y por eso es que le fallamos a Dios a cada rato, y le predican y le enseñan, mis hermanos, que no podemos dejar de pecar, eso es mentira, mis hermanos. Y el que le está diciendo es un mentiroso, y seguramente el mismo Satanás le ha puesto esos pensamientos en la boca de esta persona que dice eso, porque la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña de que si usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo, usted es una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, no puede estar regresando al pecado a cada rato. Es que le fallamos a Dios, solo con abrir los ojos le fallamos a Dios. Entonces, ¿para qué Dios nos hizo ojos, pues? Es que con cualquier pensamiento, sí, pues, si usted no vive conforme al Espíritu de Dios, a cada rato le va a fallar. Eso es lo que dijo Pablo, lo que trató Pablo de manera muy filosófica ahí en Romanos, capítulo 7,
como del versículo 12 en adelante, que Pablo muestra un argumento a los romanos que estaban ahí, diciendo pues que sí es cierto, pues que esta carne es débil y que a veces pues lo que queremos hacer no lo hacemos y terminamos haciendo lo que no queremos hacer, ¿verdad? Y Pablo dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero viene Pablo y muestra otra etapa de aquel que está luchando contra la carne. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo viene y dice, pero aquel que vive en el Espíritu, aquel que vive conforme al aquel que está en el Espíritu, vive conforme al Espíritu. Y el Espíritu de Dios no tiene pecado alguno. Por eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque si viene alguien y nos dice que no podemos dejar de pecar, ese es un mentiroso. Es mentiroso. Y está enseñando cosas antibíblicas. Y me atrevo a decirlo así, hermanos, con propiedad, sin miedo, aunque por ahí de repente yo sé que algunos no están muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Es lo que la palabra de Dios expone después de un riguroso estudio. Y no solamente lo que yo entiendo, es que fíjense que yo, hermano, yo entiendo aquí, mire hermano, yo lo que pienso es, no hermanos, no es lo que yo pienso, es lo que sale de aquí, de la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Y si me gusta, pues ni modo, que bueno, gracias a Dios si me gusta, y si no me gusta, mis hermanos, igual. Porque mi deber como alguien que estudia la palabra es decirle, bueno Señor, si así tú lo quieres, aunque no me guste, así lo voy a hacer porque tú eres el Señor, tú eres el dueño de mi vida. Fuiste tú el que moriste en la cruz, no fui yo. Por lo tanto, yo voy a vivir como tú quieres que yo viva. Nos vamos entonces, mis hermanos, a las últimas dos palabras. La primera, mis hermanos, es dunatai. De estas últimas dos palabras es dunatai. Esta palabra, mis hermanos, dunatai, es un verbo presente, un deponente medio o puede también ser un deponente pasivo, de un modo indicativo. Otra vez quiero volverles a explicar entonces qué significa esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que sea un verbo presente. Bueno, que estamos hablando del hoy. Está pasando ahorita. Dice que es un verbo también deponente. Los verbos deponentes, mis hermanos, solamente nosotros lo vemos en la gramática griega. ¿Qué quiere decir, mis hermanos, un verbo deponente? Un verbo deponente es un verbo que está en una voz pasiva. Ya les expliqué, ¿verdad? Que la voz pasiva quiere decir de que yo no soy el que hago la acción, yo recibo la acción. Pero resulta que este verbo deponente está en voz activa, pero se traduce de forma activa. Es decir, que aunque yo reciba la acción, yo soy el que participo de ella. Y ya les voy a explicar entonces por qué. ¿Cómo es que se complementa con el versículo? También dice que es de modo indicativo. Los verbos, mis hermanos, que están en modo indicativo son aquellos verbos que expresan acciones reales, expresan afirmaciones, narran sucesos del pasado, pueden narrar sucesos del presente, pueden narrar sucesos del futuro, pero los narran como afirmaciones. Por lo tanto, mis hermanos, esta palabra dunatai, que significa capaz, ser capaz. Dunatai significa tener el poder, pero no poder de autoridad, sino el poder de una competencia. O sea, yo soy competente, entonces puedo hacer algo. De ese poder está hablando. Esta frase, mis hermanos, que está en una declinación negativa de que no puede, esta, mis hermanos, la frase que dice no puede, nos denota una incapacidad. Mis hermanos, si el Espíritu Santo
no regenera nuestras vidas, así como lo acabamos de estudiar hace un momentito, no podemos ser capaces. Mis hermanos, ¿alguno de ustedes recuerda en alguna ocasión que usted haya intentado hacer algo y por más que lo hizo enésima cantidad de veces, no lo logró? ¿Alguno le ha pasado alguna vez así? Estoy hablando de algo que requiera de capacidad física, ¿verdad? Capacidad así corporal o capacidad de repente mental, que por más que le dimos y le dimos, no lo logramos hacer. Mi hermano, yo he conocido gente que de repente viene y me dice, yo quiero aprender a tocar. Pero mis hermanos, existe esta realidad, que hay algunos, mis hermanos, que por más que le den, no aprenden, hermanos. Como que no tienen, mis hermanos, esa inteligencia musical requerida para aprender, pero son bien pilas para los cálculos matemáticos. O sea, rápido hace una suma, una multiplicación, mis hermanos. Yo para dividir, mis hermanos, si me ponen de 3 dígitos, deme tiempo, mis hermanos. Pero hay gente, hermano, que aquí ya, esto. Miren, mis hermanos, de verdad, por más que yo he intentado ponerme pilas para acelerar mis cálculos matemáticos, mis hermanos, por más que yo he intentado, mis hermanos, no he logrado tener tanta rapidez. Yo no sé si a usted alguna vez le pasó eso, de que usted por más que intentaba algo, no lo pudo hacer. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Porque se dio cuenta de que usted no tiene la capacidad de hacerlo. Y por no tener la capacidad, entonces soy un bueno para nada. No, tampoco. Lo que pasa es que para eso que queríamos hacer, no somos capaces, no podemos. O de repente no tenemos las herramientas físicas, mentales suficientes para poder realizarlo. Entonces somos incapaces. Cuando no tenemos, mis hermanos, esas herramientas, cuando no tenemos, como se dirá en lo pedagógico, cuando no tenemos esas competencias necesarias para realizar un trabajo, somos incapaces de hacer las cosas. Y en esta ocasión, entonces, esta frase lo que nos está queriendo decir es que si nosotros no pasamos por el proceso anterior, tal cual lo expone la palabra de Dios, entonces nos volvemos incapaces. ¿Incapaces de qué? Nos vamos entonces a esta última palabra, ideín. Ideín. Mis hermanos, yo quiero que decirles de que ideín, ahí nosotros vemos que es un verbo aoristo segundo. Esto quiere decir, mis hermanos, que sea un verbo aoristo segundo, es un concepto que en nuestra gramática le decimos que es un polirrisos. Un verbo polirrizo, mis hermanos, es aquel verbo que puede tener varias raíces y varios lexemas. Por lo tanto, mis hermanos, ideín es una de las variaciones que tiene el verbo infinitivo, por eso también ahí dice que es un verbo infinitivo, ¿verdad? Activo, en voz activa, es decir, que hay seguridad en lo que se dice, hay una afirmación ahí, una voz activa. Quiere decir, mis hermanos, que el verbo infinitivo de ideí es jorao. Por eso es que cuando en el versículo en griego aparece ideín, pero cuando nos ponemos a estudiar esa gramática nos damos cuenta de que no es ideín la palabra que tenemos que estudiar, porque ideín solamente es una variación del verbo original que es jorao. Por lo tanto, el verbo original de ideín es jorao. Y jorao, mis hermanos, significa discernir con claridad. Discernir con claridad, ya sea lo físico o ya sea algo mental. ¿Qué significa, mis hermanos, discernir?
Cuando yo me pongo en el trabajo de que, pero, una situación complicada, estoy pasando una necesidad laboral y me llega un trabajo en donde me están ofreciendo 6,000 quetzales, pero tengo que trabajar domingos y de repente yo soy maestro de escuela dominical. Ahí me pusieron en jaque mate. Le estoy sirviendo a Dios como maestro de escuela dominical, pero me están ofreciendo un trabajo de 6,000 quetzales y yo no tengo trabajo ahorita y ya necesito. Comienza entonces mi mente a un ejercicio mental de poder discernir entonces cuál tiene que ser mi decisión. ¿Tomo el trabajo? O de repente digo, no, voy a esperar al trabajo que Dios tiene para mí. Y comienza este ejercicio de discernir. Pero mis hermanos, no podemos nosotros tener la capacidad de discernir con claridad aquellas cosas que provienen o no provienen de Dios si no hemos pasado el proceso que ya vimos de la regeneración. Por eso, mis hermanos, para el hebreo, la palabra hebrea de esta cuestión de ver, en español es ver, aquí es ideín, jorao es rae, es la palabra hebrea. Y para el hebreo, rae significa experimentar. Pero experimentar así con nuestra vista, eso significa experimentar. Eso significa ra. Para el hebreo eso es. Por lo tanto, mis hermanos, entonces, este verbo que dice aquí el versículo de no puede ver, lo que nos está indicando es una experiencia en la cual nosotros discernimos con claridad lo que vemos. Pero si yo, mis hermanos, no paso por el proceso de la regeneración, yo voy a ser incapaz de discernir con claridad. Yo voy a ser incapaz de experimentar aquellos aspectos del reino, solamente del reino de Dios. Y no dijo así también Pablo, ahí creo yo que en 1 Corintios, no recuerdo en qué capítulo, que el hombre carnal no puede entender las cosas que vienen de Dios, porque son cosas que se entienden, que se disciernen de forma espiritual. Mis hermanos, todo lo que proviene de Dios es divino y es espiritual. Para comprender lo que proviene de Dios es necesario ser regenerados. Porque con nacer de nuevo, con la regeneración, entonces podemos ser capaces de experimentar, de ver y de discernir aquellas cosas que provienen de Dios. Y miren cómo dice Jesús aquí, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, sería para otro momento estudiar también lo que significa entonces el reino, que en griego es basileia. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí de ver el reino de Dios? ¿Cómo así ver el reino de Dios? Que estamos hablando de aspectos espirituales, no estamos hablando de aspectos humanos. Y he aquí la importancia del estudio de la palabra de Dios. Como conclusión final, mis hermanos, de este extracto, este versículo, mis hermanos, al menos con estas 4 palabras que hemos estudiado, nos indica que hay una condición innegociable. Mis hermanos, con Dios no podemos negociar. A Dios no se le puede negociar las cosas.
O usted vive como Él quiere, o entonces no vive como Él quiere. Para experimentar, mis hermanos, la realidad de Dios y así obtener la capacidad de discernir con claridad todo lo que proviene del reino de Dios, es necesario ser regenerados desde cero, desde el principio, desde aquel punto de origen en el cual fuimos creados por medio de Jesucristo. Esto significa, mis hermanos, que Dios necesita destruir lo que somos por causa del pecado e iniciar una nueva construcción en una condición que esté limpia del pecado, conforme al propósito que Él tiene en su corazón para con nosotros. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tiene en su corazón con nosotros? Que seamos un varón perfecto, a la medida de Jesús, preparado para toda buena obra. Ese es el propósito del corazón de Dios al momento en que su Espíritu hace que nosotros volvamos a nacer. Y esa es la base de todo el concepto que nosotros conocemos y hemos escuchado más de alguna ocasión de la regeneración. Hay algo, mis hermanos, que va más allá de simplemente venir a la iglesia. Hay algo que va más allá de simplemente cantar. Hay algo que va más allá de simplemente orar. Hay un conocimiento que va más allá de eso. Y este conocimiento solamente se obtiene, mis hermanos, por medio del estudio riguroso de la palabra y de la guía del Espíritu Santo en medio de ese estudio. Hay muchos estudiosos y muy buenos, pero es que cuando no está el Espíritu Santo, mis hermanos, esa palabra regresa vacía. Pero cuando el Espíritu Santo guía ese estudio, esa palabra confronta, esa palabra me hace chocar, esa palabra me hace entender que necesito entonces tomar con mucha seriedad el estudio de la palabra y sobre todas las cosas la vida en santidad que Dios quiere de su iglesia. Este, mis hermanos, ha sido un pequeño extracto de todo un estudio exegético que se debe hacer del versículo. Se los quise mostrar, mis hermanos, cómo es que mi persona realiza este tipo de estudios antes de venir y mostrárselos, ponérselos sobre la mesa, con el objetivo que, así como el Señor me ha hablado a mí sobre la responsabilidad de estudiar su palabra, también que el Espíritu Santo pueda hablar a su corazón y pueda hacerle entender de que usted, como hijo de Dios, también tiene la responsabilidad de estudiar adecuadamente la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana, y de esa manera le vamos a entregar este tiempo al Señor y que su palabra haga eco en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque me recuerdas que si yo he sido regenerado por el poder de tu Espíritu Santo, el propósito de esa regeneración, que solamente tu poder lo puede hacer posible, es que yo llegue a ser un varón perfecto, un varón a la medida de Jesús, un varón que, a pesar de que fue tentado aquí en la tierra por el mismo Satanás, se guardó de pecar y murió en una cruz sin haber cometido pecado alguno. Ese es el modelo que tú quieres, Señor, que yo siga. Ese es el modelo que tú quieres, Señor, que la iglesia siga. El modelo de Jesús, un varón sin pecado alguno.
y que fue fiel hasta la muerte. Esa es la iglesia que tú buscas, Dios. Una iglesia que entienda que debe de mantenerse limpia del pecado y fiel hasta su muerte, hasta el día que tú vengas. Esa es la vida en santidad que tú buscas en tu iglesia hoy, Dios. Gracias, Señor, porque me permites entender. Gracias, Señor, porque me confrontas con eso. Gracias, Señor, porque haces de que yo me sienta chiquito, me sienta pequeño con la inmensidad que tú eres al momento de estudiar tu palabra, Dios. Permítenos como iglesia, Dios, tomar con seriedad el estudio de la palabra. Y si no sabemos cómo estudiarla, Dios, ayúdanos a tener esa voluntad y ese ánimo de preguntar, de aprender.